Marcos Capes está en Fresh 101.5. Desde Esperanza, provincia de Santa Fe, República Argentina. Radio Urbana. Descontracturada. Última horita en la mañana de la Fresh. Vamos a hablar ahora. Hay muchas partes del cuerpo que nos dan pistas. Desde las emociones, que no las podemos ver y tocar, pero sí, qué sé yo. Bueno, hasta hace poco he visto algo capaz que decir una pavada, en realidad, de la bienvenida con esto. La mamá, creo que era de Silvestre Stallone, que podía tener alguna pista de lo que estaba pasando mirando las rayas de los glúteos, por así decirlo. Y yo digo, pucha, che, todo es biocodificable. Y bueno, en buena hora se ayuda, ¿no? Quiero saludar a, el licenciado Leandro Muti, un amigo de la casa. ¿Cómo anda? Hola, Marcos. ¿Todo bien? Bien, bien. A Rafa Bocardo y a Cheli Marengo. ¿Cómo andan? Todo bien, mi nombre es Rafa Rocabado. Ah, ¿Rocabado? Dije Rocabado. Rocabado, bueno, entonces ahí está, vamos a corregir acá. Rocabado, bueno, a poco común. ¿De dónde viene eso? Tienen varios, o sea, el linaje viene un poco de todos lados, es más español, sí, sería más español, más vasco, ahí de alguna manera. Sí. Bueno, listo, entonces, a ver, después, y yo seguro que leí mal acá. Ah, sí, claro, leí mal yo. Bueno, es un problema mío, tal cual. No pasa nada. Después lo vamos a corregir ahí en el... no sé si la prometido es deuda. Por la última charla habíamos quedado que nos habíamos toreado un poquito ahí, que algo íbamos a hacer, bueno, acá estamos. Lo desafié a Leo, le digo, bueno, a ver si armamos algo, y dice, bueno, dale, ok. Compromiso asumido. Así que estamos materializando lo que surgió de la última charla en esto de la importancia de los pies y de ver también cómo a través de los mismos podemos ayudarnos a conocernos un poco más y bueno, y tratar de discernir esas pistas, ¿no? Que te dejan los pies. Y es verdad que es un cimiento el pie, ¿no? O sea, el cimiento está complicado, de ahí para arriba se complica todo. Ahora, bueno, ¿cómo es ese lenguaje, digamos? ¿Cómo empezamos a entendernos con lo que pasa ahí? ¿Cómo es la movida? O sea, ¿cómo puedo empezar a prestar atención y entender por dónde viene la mano ahí? Y yo acá vine, yo tiré iniciativa. Acá, o sea que acá la posta... La posta la tienen ellos, si bien por ahí puedo ir tirando algún dato, pero bueno. Ahí está. Yo lo dejo libre. Bien, a mis amigos. Entonces, ¿primero las damas? Sí. Ahí está, ok, bueno, Cheli. A ver, ¿cómo arrancamos con esto? Ya que Poncio Pilato... lava las manos. Ya le tocó a él la semana, hace cuánto, 15 días que hablamos. No, 15 días. Lo hicimos divagar un montón. Bien, con respecto a los pies, lo que nosotros podemos relacionar desde la bioneurodecodificación es relación con la madre. Sería con la parte femenina más que todo, pero en este caso casi siempre se van a preguntar, uy, mamá, pero en realidad casi siempre cuando tenemos nuestros padres, a veces puede ser un padre muy femenino o con esa esencia de lo que es maternal, que a veces la madre puede tener un patriarcado muy marcado, entonces ahí también hay una diferencia. Por eso cuando se dice relación con la madre, hay que ver cómo viene desde raíz, ¿no? A nivel familiar. Con respecto a los pies, o sea, lo que nosotros podemos enfocar más que todo es también un conflicto personal de desvalorización, ¿no? Con respecto a lo que es... de estar seguro, ¿no? de nosotros mismos, de la vida, del avance al futuro, más que todo. Y bueno, también con el respecto a correr, ¿no? Como uno dice, en la base, ¿no? de la tierra, a correr, a bailar, a esa desvalorización también personal. Ese sería el significado, digamos, grosso modo. Grosso modo de lo que sería el pie en exactamente. Sí. Eso sería un poco más específico. Cuando vos hablabas recién, Marcos, de lo que obviamente intuitivamente te llegaba, que eran los cimientos, las raíces, y obviamente los pies significan esa cuestión, es decir, cómo nosotros nos vemos parados enfrente de nuestra vida, de nuestra experiencia en este plano de alguna manera, y obviamente los pies representan eso. Entonces, nuestra cuestión emocional está muy relacionada a nuestra cuestión mental, es decir, esos dos aspectos que simbolizan la parte femenina, las emociones, y la parte masculina, los pensamientos,
que se repiten en muchísimos arquetipos de nuestra vida, como nuestros padres, es decir, tenemos una parte masculina y una parte femenina. Siempre. Siempre el ser humano de alguna manera está buscando el equilibrio entre esas dos polaridades, que sería la dualidad, en este caso, a nivel más simbólico. Siempre estamos buscando el equilibrio, entonces por eso tenemos una parte izquierda, que vendría a ser la parte femenina, una parte derecha, que vendría a ser la parte masculina. Tenemos un hemisferio izquierdo, un hemisferio... Se repite el arquetipo y fractalmente se repite en muchas partes de nuestra vida. Y ahí te detengo, mira. Por ejemplo, me hacías, ahí hacemos pasamano, me hacías alusión. Parte izquierda, parte femenina. Parte derecha, parte masculina. Eso también en el pie es biodescodificable. Es decir, si yo tengo un inconveniente en un pie que es izquierdo, puedo empezar a buscar que pueda llegar a tener que ver con mi madre, con mi pareja, no sé, con quien esté de turno, ¿o no? Sí, totalmente. Justamente, Sí, puede sí. ser con la pareja también, no solo con la madre, porque Claro. en realidad lo que vamos a hablar también acá es un poco del territorio y del momento presente, porque puede ser mamá y si tenemos pareja, puede ser la pareja en sí de la mujer, ¿no? O las dos, por ejemplo, si me levanté rengo un día no puedo caminar. O el tema del padre o la persona que generó, que estuvo como figura paterna, si hubo un padre ausente o una madre ausente. Claro, exactamente. O sea, lo que tenemos que identificar siempre de cuando vamos a decodificar algo es que la realidad como la conocemos nosotros en sí no existe así tal cual. Lo que siempre estamos haciendo es lo que estamos teniendo una relación con nosotros mismos a partir de alguien que está externo a nosotros, como un espejo. Entonces, si tengo una relación con mi madre y esa relación es de alguna manera tóxica o no es una relación positiva, o si yo tengo programas que me hacen sentir que eso es, lo estoy percibiendo así, siempre voy a buscar situaciones a mi alrededor que van a representar esa relación con mi mamá. Por ejemplo, voy a traer una pareja que se parece mucho a mamá, que me hace vivir o sufrir o sentir las mismas percepciones, un trabajo que se parece a mi papá. Voy a experimentar lo que tengo grabado como información a través de esos arquetipos que son mamá y papá en otras situaciones de mi vida, buscando siempre inconscientemente, y ahí entramos en la parte de que obviamente tenemos a nivel mental nosotros, esa parte masculina y positiva también que se llama la parte inconsciente y la parte consciente y la parte subconsciente, que serían dos aspectos, dos polaridades que se relacionan directamente con interpretar esa realidad. Si somos inconscientes, muchas veces no vemos que atraemos una pareja que se parece muchísimo a mamá. Eso Claro, pasa. claro, no te das cuenta. Claro, no te das cuenta, pero cuando vos te pones a pensar, che, mi mamá era rígida, me gritaba, me decía que tenía que hacer esto, o mi papá era muy violento, nunca me dio amor. Entonces siempre voy a atraer situaciones a mi vida que me van a reflejar esa parte, no para que la sufra, que obviamente es lo que pasa cuando una persona es inconsciente. La mayoría de las personas inconscientes terminan sufriendo las situaciones porque no se dan cuenta que se están enfrentando a los programas y a la información que ya traen grabada en su energía y van a traer a muchísimos espejos para tratar de verse a sí mismos a través de esos maestros del dolor muchas veces. Algunos nos van a hacer cosas positivas y nos van a enseñar desde el amor y otros desde el dolor, para siempre estar en un constante evolución. El ser humano siempre está en una constante Ahora, evolución. digamos que, bueno, y todo esto empezamos por los pies, ¿no? Que te puede dar una pista para empezar a desollar ese hilo gigante. Ahora, digamos, vamos a ver si lo podemos entender y traerlo en palabras, que se complica un poco porque a veces es muy... Es como que vamos en búsqueda de una completud, ¿no? Es una completud y donde, si nos estaría faltando un poquito, vamos desde el inconsciente a buscar algo que nos dé ese poquito. Y ahí lo tenemos que ir llenando, digamos, de alguna manera a través del aprendizaje, que puede ser, como lo decías hace un ratito, Rafa, a través del dolor o a través de un reflejo, ¿no? Entonces vos decís, caramba, repito una y otra vez este patrón. Y hasta que no lo aprenda, no puedo pasar al siguiente nivel. Algo así. Exactamente. En realidad es ser consciente más que todo, ¿no? Y sumando un poquito a lo que dijo Rafa, podemos hablar de nidos, ¿no? Nuestro primer nido desde que nacemos, o sea, desde el vientre de mamá, porque también podemos hablar desde el vientre de nuestra madre, todo lo que ella pasó y bueno, del útero, porque tenemos memoria celular, ¿no?
todas vivieron, o todos, o sea, tanto sea un hombre o una mujer, estuvo en un vientre materno. Y se heredan esos conflictos, inconscientes o conscientes. Entonces, podemos hablar del primer nido que nosotros tenemos desde que nacemos, nuestros padres, nuestra familia, podemos hablar, y ahí como sumando lo que dijo Rafa, justamente tenemos siempre una figura materna o paterna, ya sea que sea adoptivo, padres biológicos o no, es una figura y tenemos que tomarla porque aprendimos de ellos, ¿se entiende? Y de ahí podemos sumar otros nidos, como por ejemplo la sociedad, la escuela, donde nos formamos, podemos hablar de otro nido, como serían los amigos, podemos formar otro nido donde ir al club, y siempre vamos a tener esos conflictos irresueltos, o sea, conflictos inconscientes, y se va a sumar esas cositas que vos decís, uy, no, mira, en el trabajo me trataron mal o tuve un conflicto, y bueno, pero ya tenemos que ver desde el primer nido donde se va repitiendo esos patrones. Interesante, ¿no? Porque, digamos, en cada nido uno puede ir a buscar algo que quizás no está encontrando en otra parte, inconscientemente. Como por ejemplo esto de encontrar en la pareja una madre. Por ejemplo, si es un nido de ahí, ¿qué tiene que hacer la función de mi vieja en una pareja o en una amiga o no sé, o trasladar un quilombo que tuve con mi hermano o con mi hermana en otra circunstancia y confundir un amigo con un hermano, qué sé yo? Estas cosas no. O sea que la completud del inconsciente la vamos a ir buscando. El tema es que tenemos que ir viendo dónde lo hacemos, ¿no? Sí, en realidad, y como para complementar esa visión, hay una cuestión que vos la estás tocando ahí muy palpable, que es la búsqueda. Y de alguna manera el ser humano, o en este nivel o en esta parte de la historia humana, está en la búsqueda, obviamente, de esa completitud, esa completud de entenderse, de conocerse a sí mismo, pero hay algo que de alguna manera empieza a cambiar el paradigma, y es entender que siempre el humano, hasta el momento presente, siempre ha estado buscando las respuestas afuera de él. Siempre ha estado buscando, va a buscar a través de una profesión, a través de una pareja, a través de la familia, a través de algo que lo impulsa a un propósito, encontrarse a sí mismo. Cuestiones materiales. Cuestiones materiales. Siempre está proyectándose hacia afuera. Y en realidad, si uno por ahí medita o reflexiona, las culturas más antiguas siempre te enseñaban que el camino no era hacia afuera de alguna manera, no, era hacia adentro, a conocerse a uno mismo, y es ahí donde empezamos a hacer ese feedback de entender que lo que se refleja afuera de nosotros es simplemente una proyección que está creada desde adentro. Entonces, si partimos de esa premisa de que no está afuera lo que estamos buscando, sino que está adentro, ahí empezamos a entender que la realidad muchas veces la estamos creando todo el tiempo, y la estamos creando con la energía y la carga energética que tenemos de los programas. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que tiene rabia, esa rabia le pertenece a la persona. Vamos a un ejemplo simple. O sea, y de alguna manera viene alguien, te dice algo y vos decís, ¿qué me dijiste? O reaccionás y le echas la culpa como que la otra persona te está causando algo. Pero en realidad la rabia te pertenece a vos porque, o sea, si vos la sentís, es tuya. Entonces, la otra persona te está mostrando algo que vos tenés, y que vos de alguna manera, por el sistema donde estamos, siempre vamos a culpar afuera, vamos a buscar afuera, respuestas afuera, y lo que tenemos que darnos cuenta es que esa rabia, en realidad, es una emoción que no está en equilibrio, es decir, y que nos pertenece a nosotros. Y como nos pertenece a nosotros, si no las sabemos resolver de alguna manera, esas emociones que no se manifiestan o no nos producen una bioquímica positiva, porque las emociones trabajan a nivel del cerebro límbico, entonces generan a través de nuestras glándulas proyecciones también de bioquímica. Es decir, si una persona está en amor, libera dopamina, endorfinas, vos te abrazás con alguien, liberás otras hormonas que te producen estar en equilibrio. Si uno no libera esas hormonas y libera rabia o energías como tristeza, pena, falta de alegría, miedos, nuestra bioquímica es desarmónica, impacta directamente en nuestro cuerpo, y la única manera de saber qué es lo que está pasando en nosotros muchas veces es la enfermedad, como un mensajero que de alguna manera nos está diciendo, está siendo incoherente entre lo que dices, entre lo que piensas, entre lo que haces y lo que sientes. Y obviamente
lograr ese nivel de conciencia o de coherencia es un desafío para muchas personas porque estamos en un sistema que siempre nos ha impulsado a culpar a los demás de lo que nos sucede a nosotros. Se ve inclusive esto de la culpa desde las esferas institucionales más grandes de la Argentina, donde se echan la culpa entre todos y nadie se hace cargo de nada. Ahora, yo quiero detenerme acá, porque hay cosas, digamos, que... ¿Cuánto tiempo tenés, Marco? Tenemos, dale, porque cuando se pone lindo, la gente también lo aprovecha del otro lado. Hay hechos, digamos, que son interpretados de diferentes maneras. Por ejemplo, yo puedo mirarte de una forma y a alguien le gusta y otro dice, ¿por qué me miras así? ¿Tenés un problema conmigo? Si le miro igual a todo el mundo, ¿no? Pero cada uno va interpretando. Después hay cosas que son como un poco más generales. Por ejemplo, decís, no sé, están maltratando a un chico, por ejemplo, y vos mirás eso y probablemente te dé impotencia, rabia o lo que sea. Y ahí, en ese caso, también sigue siendo un reflejo. Porque uno está viendo un hecho injusto, digamos, y debería estar dentro de lo propio de la especie, que al menos sientas dolor cuando están lastimando a un par, ¿no? ¿Cómo sería esa movida, no? O es todo un reflejo o hay cosas que no. O sea, tenemos que entender lo siguiente. Muchas veces el ser humano cree que de alguna manera la parte individual, egoica, nos hace creer que estamos separados del resto. Estamos separados de ese niño o de la persona que lo golpeó o de la persona... Creemos de alguna manera inconscientemente que estamos separados de los demás. Sin embargo, si uno lo lleva a un nivel de conciencia superior, nosotros vendríamos a ser como células de un cuerpo. Las células no trabajan individualmente, trabajan colectivamente. Lo que se refleja a nivel de conciencia tiene que ver con que a lo mejor nosotros estamos en una polaridad un poco más amorosa, un poco más... consciente de que eso, lo que está pasando ahí, no está bueno, pero hay otra parte de la sociedad que refleja otra cosa. Entonces, el reflejo no siempre tiene que ver con las energías de uno en sí, individualmente, sino con el reflejo del nivel de conciencia que maneja el cuerpo de la humanidad completo. ¿Se entiende? Entonces, lo que se refleja a nivel de violencia, de lo que sea, bueno, hay muchísimas cuestiones, también tiene que ver con entender cómo funciona la energía de alguna manera en el plano donde vivimos, y ahí nos vamos a otros niveles de otro viaje, más monádico, más cuestión de energético, pero fractal y viendo desde arriba, ¿no? Desde arriba, claro. Sí, un poco más espiritual la mirada, ¿no? Todo empezando por los pies, Todo empezando por los pies. Yo te dije, yo tiro ahí el... Sí, es una cuestión energética más que todo, porque, por ejemplo, desde lo micro a lo macro hay una similitud y hay una perfección, que obviamente algunos le llaman conciencia, otros les pueden llamar Dios, otros les pueden llamar fuente, ángeles, fuente. Hay diferentes maneras de llamar esa energía, que si uno ve, por ejemplo, una galaxia, ves que hay un punto en el centro que es como un sol y todos los planetas y estrellas giran alrededor de ese punto. Si vas al sistema solar, está el sol en el centro y los planetas están en espiral alrededor. Si vas al fondo de las partículas de las personas, también existe la misma proporción, sería geométrica, donde nosotros en el centro tenemos una partícula, que en este caso podría ser, si lo llevamos al átomo, tenemos los neutrinos, electrones y protones. Es decir, hay una parte neutra y después tenemos polaridades positivas como el neutrón y polaridad negativa como el electrón. Y si van más adentro, hay otras partículas que simbolizan lo mismo. Hay una parte positiva, negativa y hay una parte neutra. Entonces, la conciencia humana todo el tiempo está haciendo un bagaje entre personas que de alguna manera vibran positivamente, optimistas, gente que tiene ganas de que todo crezca, que evolucione, y esa energía obviamente permea lo que sería todo el planeta o la conciencia, y eso ayuda a que las personas les llegue esa información. Y hay otras personas que son más negativas, más juiciosas, quejosas, que están todo el tiempo enojadas, que vendrían a ser como los electrones, que generan otro tipo de energía en la sociedad, donde exactamente ley de atracción o campo cuántico, donde emanan todo el tiempo energía negativa, y eso también lo sentimos, y algunas personas la reciben, y seguimos en ese bagaje de entre la polaridad bueno, es parte del todo, digamos. Tampoco hay que enojarse por eso, porque alguien no tiene que cumplir ese rol, digamos, ¿no? Dentro de la dualidad a la cual está creado todo, ¿no? Es parte de la evolución. Ahora, me meto en otro tema acá. A ver, Cheli, si me das una mano ahí.
a veces se habla mucho de diferentes creencias que tenemos, ¿no? Acá lo estamos charlando en cierto punto como programas, que vamos adquiriendo. Nosotros, en muchos casos, son heredados, celulares, ancestrales, lo que... Ahora, ¿cuál sería la salida, digamos, que más nos convendría? Porque podemos dejar un programa y podemos entrar en otro programa. Entonces, ¿por dónde va la salida, digamos? No sé si me entendés la pregunta. Sí. Viste que hoy se habla mucho que yo de desconstrucción, todo eso. Sí, me puedo desconstruir, pero si me construyen de nuevo otra cosa que tampoco va conmigo, estoy en la misma, ¿no? Nosotros, sí, por lo menos desde mi punto, desde el corazón. O sea, yo apuesto más a lo intuitivo. Ahí va. Justamente si hablamos de energías... el poder de la intuición. El poder de la intuición, desde el corazón. Estar en equilibrio constante. Y justamente si hablábamos, como recién, de lo que eran la energía, de los neutrinos... Bueno, acá tenemos que entrar en un equilibrio propio y sentir más que todo. Sentir y ser conscientes. Porque uno puede co-crear y transformar constantemente todo. Justamente de eso se trata. Por eso tratamos de lo que es la bioneuro, porque bioneuro decodificación intuitiva. Justamente tratamos de unir lo que es cardíaco con lo que es sistema nervioso central, ¿no? Entonces, cuando podemos unir eso, ahí existe la magia, ¿no? Y esa magia única de cada uno y de cada ser, que la podemos co-crear constantemente, siendo conscientes. Sé que está bueno esto de aumentar la conciencia y comprobar con el corazón, ¿no? Porque al cierto punto uno puede tener una molestia en el pie derecho durante 20 años y bueno, tenemos que desencriptar ese mensaje en definitiva, ¿no? Así es. Que a veces capaz como kinesiólogo lo ves en consultorio. Yo lo veo ¿no? continuamente, y más cuando empecé a conocer a los chicos y en formación, llega, ¿no? La sincronización, la gente llega y se abre automáticamente cuando uno está delante de esa persona y bueno, somos energía, entonces nos tomamos esa energía y sabemos con quién podemos expandirnos, con quién podemos hablar y guiarlos, ¿no? Para tratar de guiarlos. En mi caso, hasta actualmente estoy teniendo herramientas limitadas y siempre trato de derivar, ¿no? Como esto, lo que tiene que ver con salud, hay una cuestión muy egoica de que el que está en salud sabe todo y... Claro, y el resto tiene que obedecer, claro, y repetir eso. Tal cual, claro. Y no, bueno, en mi caso yo aprendí de que el otro día tenías una nota con un doctor, en Capilla del Monte. Sí. Con muy complicado. Jorge Kacseuer. Bueno, que hablaba del tema de los chamanes. Y yo antes, cuando recién recibido, a mí me molestaba que la gente viniera y había ido de la bruja del pueblo a la curandera del pueblo a decirle que ya llegaba prácticamente con un diagnóstico de nervios sacados, en los cuales yo decía, yo estudié 5 años, más todos los posgrados que hice y me vienen a hablar. Pero bueno, ahí está cuando uno abre la conciencia de decir, bueno, esa persona ya viene creando una situación en la cual el que crea. Entonces ya me alivia mucho el camino. La Entonces, famosa disonancia cognitiva, ¿no? Cuando vos decís, porque encima hay algo de eso, ¿no? Se va a poner un ejemplo ahora bastante loco. Yo recuerdo en esto de haber trabajado en los eventos nocturnos que por ahí te ponías a charlar con un fotógrafo y le decía, loco, está más o menos la foto. Pero le puse 2 horas de edición a cada foto. Le puse 20 años en la carrera para estudiar y ahora viene alguien con el pronóstico de un chamán. ¿Te sentís? Tal cual. Exactamente. Hay un problema ahí, ¿no? Entonces, y nada garantiza nada, ni siquiera el tiempo, ni siquiera los años de estudio, digamos, no tiene que ver con eso. O sea, no podemos decir que está todo perfecto porque nos tocó 10 años o porque esos 10 años pretendería ser la justificación de encontrarnos con otra situación, digamos, ¿no? Algo así, ¿no? Tenemos que abrirnos, ¿no? Claro, no es difícil, no es fácil eso, Leo, ¿no? Es difícil. La naturaleza del universo, de alguna manera, y obviamente tendría, o sea, lo que hablaba Lean recién de los chamanes o la gente autóctona o las culturas como los mayas o aztecas, ellos vivían en perfecta sincronización con el universo. Es decir, toda la influencia de los astros la tomaban en cuenta porque obviamente sabían que sus células recibían la misma información. Es decir, a nivel energético nosotros funcionamos igual que un planeta o que es lo mismo. Entonces,
esa visión que ellos tenían, permitirse vivir alineados, les daba a entender que nada era estable en el universo, nada era constante, rígido, sino que siempre estaba cambiando, siempre estaba evolucionando y siempre estaba buscando ir hacia un punto más elevado, una evolución de alguna manera, o una ascensión energética, donde, ¿qué es lo que nos ofrece el sistema de alguna manera? Es justamente lo contrario. Es quedarnos aferrados, apegados a un modelo. Estático, seguridad. Buscar la seguridad afuera, un sistema político que me gusta. No, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Y obviamente siempre el sistema va a tratar de sacarnos, de dividirnos de nosotros mismos. Por eso, de alguna manera, la mayoría de las personas viven en un estado de dependencia. No ahora, a lo mejor hay muchas personas que están despertando en ese sentido, de empoderarse y de crear por su propia cuenta nuevas formas de encarar la vida, que no tienen que ver con, qué sé yo, estudiar 30 años de tu vida, trabajar 20 años más y jubilarte a los 60, y ahí el sistema recién te dice, mira, bueno, ahora tenés la posibilidad de disfrutar de tu vida. Más o menos, más o menos, te digo, porque con lo que es una jubilación tampoco. Al contrario. No, ¿sabés que estaba, justo decías eso recién, Rafa, digo, fíjate vos cómo es que uno va entendiendo y el nivel de conciencia cómo se va modificando, porque ahora hay mucha gente contenta porque en Italia ganó una de derecha que vendría a ser un cambio radical, pero se desplomó la cantidad de votantes, 20% menos. Y esto está hablando de que hay gente que dice, yo ya no necesito de un político. Exactamente. O sea, no tengo que esperar que alguien cambie de acuerdo a lo que yo creo para ir mejorando mi realidad. Esto depende de mí, ¿no? Y en cierto punto las civilizaciones antiguas tenían esa mirada, donde vos eras parte, loco. O sea, eras mar al ser una gota, pero eras mar. Entonces, y después el sistema lo que fue haciendo, no, dame el poder a mí que yo te represento, ¿viste? Y nos costó caro. Exactamente. No, está costando caro. Sí, en realidad viene desde Allastre, desde mucho antes. Mucho antes, sí. Lemuria, Atlántida. O sea, podemos hablar también de Ávalo, de otras culturas donde nosotros éramos perfectos, no necesitábamos enfermarnos, quizás, ¿no? O quizás si pasaba algo podíamos autocurarnos. En realidad nuestro cuerpo es perfecto. A nivel celular, a nivel biológico, molecular, somos perfectos. No debería existir enfermedad de una u otra forma. Y ahí podemos hablar del estrés, por ejemplo, de lo que produce a veces la incomodidad del lugar donde estás, del ambiente o donde estás trabajando, o quizás a veces, bueno, justamente heredamos, bueno, ser médico porque papá fue médico, el abuelo fue médico, yo tengo que ser porque es una cuestión de familia, de seguir, ¿no?, esas reglas, y a lo mejor vos querés ser músico, ¿no? Entonces ahí ya cambia un poco el tema del ser, de poder ser. Que puede ser que también esa repetición sea elegida, porque si ponele... Inconscientemente. No, en el sentido, por ejemplo, ponele, yo soy músico, pero mi viejo era músico, pero yo elijo ser músico, lo disfruto ser músico, y en cierto punto conservo capaz una virtud heredada, porque no creo que se herede todo lo malo. Hay virtudes que se pueden heredar también. Exactamente. No sé, mi viejo la tenía clara en esto, y yo heredé eso en mi viejo, lo elijo, y lo disfruto. Puede también pasar eso, ¿no? Exactamente, porque nosotros, o sea, para hacer una analogía, sería como... Vamos a hacerlo un poco más técnico, vamos a imaginarnos que somos una computadora de alguna manera. Entonces, supongamos que estamos en el 2022 y yo tengo la posibilidad de cargarme programas en la compu de Windows 95 o de Windows 11, la última versión que tiene los programas más rápidos, lo que sea. Y obviamente, o sea, depende de cada uno de dónde estés. Si me voy al campo, a lo mejor la gente todavía sigue con el Windows 95, o si me voy incluso a la ciudad donde los programas están muy a flor de piel, es decir, seguir el mandato, voy a instalar ese Windows 95 porque nazco en ese árbol genealógico, en esa familia. Y a lo mejor si me toca un árbol genealógico más amoroso, más espiritual, más conectado, más de la apertura mental, mis programas van a ser muchísimo más, como decís vos, positivo. Entonces, si mi viejo disfrutaba la música y le encantaba y eso lo hacía sentir conectado con su alma, con su espíritu, con una energía que va más allá de algo común, sino que está todo el tiempo liberando endorfinas, melatonina, todas las hormonas de la felicidad, del amor, y obviamente que ese programa te va a hacer muy bien y vas a tener menos posibilidades de enfermarte. ¿Qué es lo que produce la enfermedad en la persona? La incoherencia.
Hay personas que sienten ganas de hacer algo, pero como tienen el mandato de sus padres o de su familia, tienen que seguirlo porque de alguna manera hay tanta presión arriba de sus ancestros o de su parte energética que su camino va a ser de alguna manera destrabar eso. Y obviamente el cuerpo es un reflejo de la mente de la persona y de la energía. Entonces, por ejemplo, si tiene problemas en la pierna derecha, es porque a lo mejor tiene ganas de ir hacia un lugar, a un punto B. Por ejemplo, quiero ser músico, pero mi papá me dice que tengo que ser abogado porque él fue abogado. Entonces, como no puede ir hacia la música, ¿sí?, simbólicamente mi pierna derecha, que representa a papá, simbólicamente, va a empezar a buscar una forma de resolver inconscientemente ese conflicto. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, si no quiero estudiar abogacía y quiero estudiar música, una opción de resolver es quedarme quieto, no ir hacia abogacía, ni ir tampoco a la música o tocar la guitarra en casa, pero mi pierna se enferma. Porque adentro mis pensamientos y mis emociones están todo el tiempo en choque, están chocando, es decir, quiero ir hacia allá, pero no puedo, y todo el tiempo justificaciones. No, porque mi papá es así, no, porque yo no puedo. Entonces la persona empieza a generar inconscientemente bioquímica negativa y se termina enfermando. Eso es en definitiva una enfermedad. Bueno, entonces hay que, como dice Palmetti, la enfermedad no existe, es un mensaje. Habrá que no tomarla con una cuestión de querer sacársela de encima tan rápido, sino más bien entenderla y bueno, ver de qué se trata, ¿no? Totalmente, sí. Va por ahí, va por ahí. Sí, sí. Bueno, chicos, ha sido. ¿Cómo lo seguimos en la red? Ahí, ¿cómo está esta cuestión acá? Porque estaría bueno, ya que si alguno engancha, para poder seguirla. Bien, nosotros tenemos una página en Instagram que se llama, Anajatas se llama. Si no es Cheli. Che.li 11. Ahí va. Ya lo vamos a compartir. También estamos trabajando en consultorio, hacemos terapias holísticas como la bioneurodecodificación, terapias, hipnoterapias, es decir, trabajar con lo que sería el tercer ojo y la visión un poco más holística. Holística, sí, de entrar en la parte energética. Y después hacemos otras terapias como sanación akáshica también, que es entrar un poco más a la memoria del ADN de la persona, porque obviamente las células guardan toda la memoria, todas las memorias de lo que sucedió aquí. Es decir, si uno tiene un poco de perspectiva, las energías que sucedieron en los lugares terminan afectando a las personas. Por ejemplo, en la parte de Esperanza, Santa Fe, estuvo muy presente lo que fue la matanza de aborígenes y la colonización, que obviamente por ahí para el colonizador, por la persona inmigrante, fue algo positivo, pero para los que perecieron ahí no fue algo positivo. Entonces esa información celularmente nosotros la traemos y hay que limpiar muchas veces en la mayoría de las personas esa carga energética, porque son memorias que se heredan. Pensá que hay empresas que no han podido ser plenas porque no se ha reconocido los que la han iniciado, por ejemplo, ¿no? O los cofundadores que no están más. Y cuando vos vas completando ese mapa, bueno, esto se trabaja mucho la constelación y demás, ¿no? Sí. Ahí van solucionándose las cosas, ¿no? Es realmente tremendo. Ahí me choca mucho por ahí estar en Esperanza, veo, viste, hay un monumento ahí del colonizador, el vago está con un fusil al lado. Sí, claro. Sí. Un fusil, vos decís, loco, está bien, está produciendo, está armando, pero un fusil. ¿Y qué había con ese? ¿Qué pasó, claro? ¿Qué pasó ahí, viste? Vos decís, pucha, viste, bueno. Entonces son cosas que uno ahora las va entendiendo diferente. Bueno, está bueno que las incorporemos para ir sanándola y todo. Desde el amor. Desde el amor, por supuesto. Por supuesto que el amor, claro. Es que no hay otra manera, si no la vamos a ganar nunca. No, pues esta pelea ahí, yo tengo razón. No. Desde el lugar y depende también del estado de conciencia, porque Jodorowsky habla mucho de los 9 niveles de estados de conciencia, del 1 al 5 y del 5 al 9. Entonces explica bastante, ¿no? Eso de también poder aceptar al otro sin juzgar, pero bueno, comprender desde otro punto. Es una tarea un poco difícil para algunos, porque obviamente estamos siempre, como te decía antes, en ese paradigma de creer que en la afuera está la culpa de todo lo que nos pasa. Y obviamente el camino hacia adentro representa la neutralidad, ni en la polaridad tanto positiva ni negativa, sino ir a la parte más neutra, que sería
no juzgar. Y obviamente la única forma, como dice Lean, es el amor, no hay otra forma. Cheli, Rafa, Leo, bueno, muchas gracias. ¿Puedo desde el amor mandar un chivo? Porque Natalia me va a matar. Todo lo El haga. mes, seguimos con la promoción del 2x1. Vamos nomás. Y el plan canje. El plan canje de Sí, plantillas viejas por tal cual. las que no corren más, por eso se va desgastando también, Tal ¿no? cual. Pero de otras marcas, así. Ahí va queriendo. Eso en HCN Litoral. En HCN Litoral. Listo, ok. Así que pueden buscar ahí por Facebook o por Instagram. Ahí está, Por Instagram. HCN Litoral, para ir corrigiendo un poco la pisada. Perfecto. Ir acompañando la pisada, ir acompañando con las herramientas. De a poquito. Claro, con las herramientas y de ahí Claro. podemos ir entrando en otro. Es decir, es como te diría, te doy la cabeza, sí. Acá tenés para calmar, pero no te olvides sin duda. que te puede volver el dolor. Tal cual. No se olviden de eso. Sí, tal cual. Es que va por ahí, ¿viste? Bueno, es que de eso se trata, ¿no? De que tenemos que empezar a ver estas cosas de una forma más integral. Tal cual, Exacto. integral. Donde nos polarizamos, no podemos vivir con 850 pepas o 80 muletas, sino más bien ir ayudándonos de acá, ¿viste? El Un combo, equilibrio, el equilibrio. ¿no? alimentación, Entre todos. emociones, ¿no? Todos los que están dentro del sistema de salud también. Sí, Entre sí. todo hacemos. Bueno, es la mirada que se viene ahora, ¿no? Un poco más integrativa, ¿no? Y en buena hora que empecemos a charlar estas cosas. Buenísimo. Qué lindo. Bueno, gracias a Bueno, ustedes. gracias, Un Marcos. placer, un gracias placer por la este invitación. momento. Separamos y ya venimos con el último tramo. Como un caramelo de menta. Fresh. 101.5. ¿Querés ser parte de nuestro equipo?